Muy bien, señores, continuamos. Aquí estamos y yo honrado de tener la visita aquí este sábado, Opinión Vertical, con mi gran amigo Rafael Linares. Rafael Linares, aspirante a diputado por el Distrito Nacional, circunscripción número 3, pero además a través de su Partido Revolucionario Dominicano y un hombre de armas a tomar. Bienvenido a Opinión Vertical, hermano. Gracias, hermano Robinson. Gracias a todo tu equipo que de verdad me han tratado muy bien y a todo tu público que sin lugar a dudas va a disfrutar esta conversación entre dos amigos. Así es. ¿Cómo anda el proyecto, Rafael Linares? Mira, excelente. El proyecto anda bien. Nosotros estamos recorriendo, que para mí no es nada nuevo, recorriendo nuevamente toda la circunscripción número 3, todos los barrios que componen la circunscripción, que son 26 y 4 subbarrios. Y la gente está muy receptiva con nuestro proyecto por algo elemental. Es que nosotros le hablamos claro, llano, de manera clara a la gente y hemos sido siempre un trabajador comunitario, un trabajador político. Yo nunca me he definido ni como periodista ni como comunicador, sino como político. Y eso es lo que yo he hecho. Político y abogado. Sí, eso es lo que yo he hecho en la circunscripción número 3, ser un dirigente político. Llevar lo que puedo llevar en materia de mis conocimientos, de mis cosas que puedo hacer por la juventud, por el deporte, por la cultura, allí a los fines de que nuestra juventud sea rescatada, porque yo pienso que lo primero que tenemos que hacer en esa circunscripción, que hay cerca del 90% de personas que son buenas, trabajadoras, hermano, claro. Pero no se conoce. Nosotros tenemos una bendición, estamos cerca de todo. El que vive en la Ciénaga está cerca de la zona colonial, está cerca de un desarrollo turístico. Eso es así. El que vive, por ejemplo, en La Fuente, o el que vive en Mejoramiento Social, está cerca de la 27 de febrero, está a 10 minutos de la Gómez con 27, está a 10 minutos del centro de la ciudad. ¿Cuántos diputados tiene esa zona, esa demarcación? 7. ¿7 diputados? 7 yo pensé que eran diputados. 6. No, 7, porque somos 315,000 electores. Ok. 315,000, puede que aumente un poco más, pero 7 diputados. Y ninguno tiene un sentimiento natural por los problemas de la circunscripción número 3. 3 tiene el PRM, 3 tiene el PLD y 1 tiene la Fuerza del Pueblo. ¿Viven por ahí esos diputados? Bueno, allá nosotros tenemos a Alpidio Báez del PLD, a Gustavo Sánchez, que son los que más hacen vida. Okay. No te lo puedo negar, son los que más hacen vida en la circunscripción. Tenemos a Ramón Bueno, que es del PRM, pero ya tú no encuentras otra estructura política comunitaria o político comunitaria haciendo vida. Y lo tengo que decir así porque fíjate que hay 2 compañeros y hermanos, Elpidio Báez y Gustavo Sánchez, que pertenecen a un partido en el cual yo me identifico también, que es en el PLD, independientemente de que sea PRDista, pero yo coincido que debemos hacer una alianza en materia senatorial. ¿Tú eres pro alianza? Yo soy pro alianza, okay. Porque si no creamos las condiciones para que esta gente salga del poder. ¿Hay manera de que se ejecute, se lleve a cabo una alianza? Han habido muchos rumores, pero ¿a ciencia cierta tú crees que se lleve Bueno, a cabo? Es que por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, allá en la circunscripción número 3, no se han inscrito 3 candidatos a diputados, no se han inscrito 10 regidores. Entonces, ¿cómo tú armas la boleta con una situación así? Claro. Sin embargo, en el PLD tú tienes una inscripción de candidatura masiva de compañeros que quieren ser diputados. Es decir, señores, es que destruir a un partido con persecución política o persecución judicial, eso no llega a ninguna parte históricamente. ¿Pudo Balaguer destruir al PRD persiguiendo a Jorge Blanco? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí entonces subió Juan Bosch en el 90 de popularidad y en el 94 el PRD era una opción de poder con Peña Gómez. Los partidos no se destruyen persiguiendo política y judicialmente a nadie. Los partidos se destruyen, ¿tú sabes cómo? Es con obra. Es que tú superes la obra de Danilo como presidente de la República. ¿Gobierno qué ha hecho en ese sentido? Bueno, yo te puedo hablar de allá. El dominicano de a pie está sufriendo.
sufriendo los apagones, sufriendo por una serie de instrumentos que de verdad tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Oye, la gente está sufriendo cada día el embate del gobierno, la marginalidad, el problema de la delincuencia, la inseguridad y una serie de cosas que de verdad preocupan a la población dominicana. Y en el caso de la delincuencia, Linares, ¿cómo anda eso? Mira, por ejemplo, yo te voy a poner 2 episodios. Recientemente en el sector Aguadulce, nosotros tuvimos que ver una situación muy penosa. ¿Aguadulce cuál es? Aguadulce es un sector del barrio 27 de febrero. Okay. Que colinda prácticamente con la Loma del Chivo, porque cuando te vas a la calle Primera, entra a la cañada al sector de Caonabo y cruzas la cañada Benavides y te vas a la Loma del Chivo. Sí, sí. Entonces ahí tuvimos un enfrentamiento con 6 muchachos. Podríamos decir 7, porque hubo un muerto. 3 tirándose tiros en el viejo oeste con 3 más. Ese es el enfrentamiento que nosotros tenemos hoy en materia de juventud. Yo quisiera como legislador propiciar una ley que obligue al Ministerio de Deporte anualmente ordenar 3 torneos de baloncesto a nivel barrial y luego de ahí sacar una selección que compita con la del distrito. Eso se puede hacer. Y tenemos edificación para eso. Claro. Tenemos el Club Renacer, tenemos el Club María Auxiliadora, tenemos el Bameso, del barrio Mejoramiento Social, tenemos el Bomberito, tenemos el Club Héctor J. Díaz, tenemos el Club Los 5 Mártires. O sea, nosotros tenemos una cantidad. Pero el Ministerio de la Juventud también está para hacer algo en ese sentido. ¿Qué pasa con el Ministerio? Ese muchachito, lo que estén subiendo fotos en Instagram y cosas, por ahí nadie conoce un trabajo de la juventud. Un Ministerio de la Juventud es para crear situaciones a favor de la juventud. Mira, yo a los 14 años, a los 15 años estudié en CENTU, Centro de Tecnología Universal, porque mi padre siempre me aconsejaba, tú tienes que tener una carrera técnica para que te pueda servir de base a tu carrera profesional. Y de hecho, yo desde ahí aprendí a digitar correctamente, aprendí a manejar lo que era un computador correctamente. Correcto. Todos los programas informáticos los estudié. Yo duré 2 años y tanto estudiando en CENTU. E hice todos los cursos tecnológicos que se pudieron hacer en ese momento. ¿Qué pagaba mi padre en ese momento? 300 pesos mensual. Ya a los 3 meses yo le dije, papi, tú no tienes que pagar un peso de eso. ¿Por qué? Digo, porque me asignaron como monitor. El monitor entonces tenía la ventaja de estudiar gratis y cumplir un horario. Sí, ojo, mi papá no me quería dejar trabajar. Mi papá decía que lo único que teníamos nosotros que tener pendiente era el estudio y la preparación. Bueno, en definitiva, que cuando terminamos esa carrera técnica, entré a la universidad. Entonces, esa oportunidad quizás, éramos pocos del barrio que estudiábamos tecnología en ese momento. Podríamos llegar a 15, 20 en ese momento, porque estábamos hablando del 98. Pero esa oportunidad yo se la quiero devolver al barrio. ¿Cómo? Creando lo que siempre ha sido mi sueño, un centro de capacitación tecnológica para que los muchachos de allí puedan estudiar sistemáticamente. Todavía nosotros no hemos comprendido, y siempre lo hablo en mi programa, el balance negativo que nos dejó la pandemia. Fíjate que hasta en materia publicitaria nos dejó un balance negativo a ti y a mí que tenemos programas de televisión. Nosotros tuvimos que modificar toda nuestra estructura porque dejamos de venir a la planta televisora. Sí. Es decir, nosotros tuvimos que aumentar la capacidad del internet nuestro. Sí. Tuvimos que comprar cámaras. Nosotros pensar en comprar una cámara antes de la pandemia, eso era un asunto que uno no lo pensaba porque la teníamos aquí. Sí. Un editor. Nosotros usábamos el editor del canal, o sea, los editores del canal. Ya nosotros tuvimos que aprender post pandemia a editar, o sea, nos transformó, pero así mismo pasó con la educación, así mismo pasó en los barrios. Sí. Nadie tiene una cultura, nadie tiene el balance de lo que hemos perdido en nuestro barrio. Hoy cuando la policía te decía quédate en tu casa, tú y yo medianamente podíamos quedarnos en nuestra casa.
porque en el caso mío, mi familia es de campo. Mi familia es de San Gregorio y la tuya también. Entonces, ¿qué uno hacía? Uno cogía al campo y quizás no había tanta supervisión. Pero el que vive en la Ciénaga o el que vive en los Guandules, ¿dónde se quedaba? No, el teteo. No tenía otra cosa, entonces llegaba la policía a maltratar. Si todas esas cosas que hemos perdido en materia de educación, con esta educación digital y educación de los medios, que eso nada más solamente fue un proceso de corrupción. Un proceso de corrupción. ¿No fue viable eso para la educación dominicana? No, no fue viable. Porque aquí, ¿a qué se le dio paso? Bueno, se le dio paso a la cultura urbana, que no tengo nada contra la cultura urbana, porque la cultura urbana, promovida desde el reggaetón, desde el rap, es una cultura que la tenemos ahí. Claro. O sea, tú no le puedes negar a la gente lo que vive. Tú no le puedes negar su entorno a la gente. Y eso se refleja en la música. Ahora, sí tenemos que moderarla, pero yo creo que Milagros Germán no es la señora capaz para moderar nada en este país como ministra de Agricultura. Yo creo que ese muchacho de cultura, ese muchacho de la juventud tampoco. Es decir, ¿qué hemos perdido en nuestros barrios después de la pandemia? Hemos perdido que el muchacho ya no se siente a leer, a estudiar mínimamente como lo hacía antes de la pandemia. No es que lo hacía de manera ejemplar, sino pero tenía ciertos métodos, ciertos parámetros. Hoy esos parámetros se han perdido, porque vemos la educación como negocio. Entonces, ¿en qué se está traduciendo eso? Bueno, que tú estás en Miraflores, cerca de Villaconsuelo o cerca de Villajuana, y cruza un grupo de atracadores y te quita lo que tú tienes en Miraflores, que es un barrio regularmente tranquilo. Que tú estés en Gascue o que tú estés en Piantini y cruza un grupo y te quita lo que tú tienes. Pero ¿por qué no promovemos la integración de esa juventud en su sector? ¿Eso por qué, Linares? ¿Porque en los barrios esa es la cultura que se está procreando o porque desde las autoridades no se está haciendo nada como para evitar eso? Mira, yo siempre, y no critico a la policía con esto, yo siempre he dicho que cuando tú tienes un problema social, no es igual cuando tú tienes muchos ratones en la casa. Que tú dices, bueno, yo no lo puedo envenenar porque hiede en todas partes. Yo voy a buscar un gato que maulle y por lo menos ellos lo atemoriza. Y lo atemoriza y ellos se van. O sea, el gato aquí es la policía y los ratones son los antisociales. Pero si tú mantienes la casa limpia, no llega un ratón. Correcto. Entonces, ¿por qué no limpiamos la casa? ¿Por qué no hace? Mira, y yo no quiero aparentar que estoy hablando bonito ni nada de eso. Todos estos problemas yo te lo digo porque lo siento y lo padezco. Claro. O sea, yo no tengo problema en sentarme en Los Gemelos, en Guachupita, tomamos una cerveza. Pues yo soy de ahí, de ese barrio. Yo no tengo problema en el Luperón, en sentarme tampoco, ni en Gualey. El problema es que yo lo vivo eso diariamente. Es que no hay espacio de desarrollo para la juventud. Y tenemos edificaciones para eso. Tenemos clubes con canchas deportivas y con edificación que tú le puedes poner ahí un centro tecnológico para que la juventud se entretenga. Un mini Isla en los barrios. Mini Isla. Por ejemplo, nosotros tenemos los colegios que se están convirtiendo ahora en liceos públicos. Tenemos el Liceo Oratorio María Auxiliadora, que era un colegio emblemático. Bueno, y tenemos el grupo de salesianos. ¿Desapareció el colegio? No desapareció el colegio, pero esa estructura está ahí. Desapareció como colegio, pero ahora será liceo. Ah, ok. Y si la estructura está ahí y el pensamiento crítico que ellos tienen para educar, excelente. Está igual el Instituto Técnico Salesiano, ITESA, que tiene una modificación con... Esto en vivo, porque sí, no te preocupes. Tiene una modificación estructural con el Infotep, una integración. Linares, ahí mismo, vamos a pausa, volvemos, porque en los barrios está sucediendo algo con el tema de la droga, pero ahora sale algo nuevo, que es el fentanilo. Sí. Vamos a hablar un poco de eso, tú que conoces bien de todo esto, para ampliar sobre esa misma parte de la educación, la droga en los barrios, ahora el fentanilo que se suma. Vamos y volvemos, estoy conversando con Rafael Linares, candidato a diputado por la circunscripción número 2, el Distrito Nacional. 3.